Ya. Ya, chiquillos, hoy día vamos a ver análisis del circulante. ¿Qué es análisis del circulante? El análisis del circulante es cuando uno quiere estudiar la estructura y la relación de los activos y pasivos circulantes o corrientes, ¿ya? Con este análisis se quiere analizar la solvencia de corto plazo de la empresa. Entonces, para eso se tienen que analizar dos cosas. Se tiene que analizar la solvencia de capacidad, es decir, si se tienen los activos suficientes para responder al pasivo exigible, ¿ya? Y la solvencia de puntualidad. Entonces, una vez que uno dice, ya, sí, tengo los suficientes activos para responder a los pasivos, ¿puedo pagar los pasivos a tiempo? Entonces hay que analizar esas dos cosas para hacer análisis del circulante. Entonces, tenemos la solvencia de capacidad, que es si se tiene los activos suficientes para responder al pasivo exigible. Para esto se tienen que calcular estos cuatro ratios, que ya, el primero es el fondo de maniobra. Se calcula como el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿ya? Obviamente queremos que los activos sean más grandes que los pasivos, entonces lo ideal es que esto fuera positivo. Después tenemos el ratio de solvencia, que estos son los activos corrientes divididos en los pasivos corrientes. Acá queremos también que el ratio sea mayor que 1, ¿ya? Para que nuestros activos sean mayores que los pasivos. Y así podemos decir que cumple la solvencia, o sea que podemos como responder con los activos los pasivos exigibles. Después tenemos el ratio de tesorería, que si se fijan es el mismo ratio de solvencia, pero arriba le quitamos la existencia, que la existencia es el inventario, el stock, etc. Como son todos sinónimos. Entonces acá queremos ver de nuestros activos corrientes sin las existencias, o sea, acá cuentan, por ejemplo, los más líquidos como el banco y la caja, pero también cuentan las cuentas por cobrar, pero le estamos quitando las exigencias, ¿ya? Y acá también queremos ver como de nuestros activos corrientes sin las exigencias. ¿Podemos responder a nuestros pasivos? Eso dice este ratio de tesorería. Y después tenemos el ratio de liquidez, que es la caja y los bancos, o sea, nuestros activos más líquidos sobre el pasivo corriente. Entonces queremos ver si con los activos más líquidos podemos hacer frente a los pasivos corrientes que tenemos, ¿ya? Esa es la solvencia de capacidad. Y después, una vez que tenemos esto, tenemos que analizar la solvencia de puntualidad, o sea, si somos capaces de atender los compromisos a tiempo. Para eso existen dos conceptos importantes, que es el concepto de rotación y el concepto de permanencia. ¿Ya? El concepto de rotación mide la velocidad de tendencia a la liquidez. ¿Ya? O sea, por ejemplo, en la rotación de stock, que se calcula como costos de ventas dividido en las existencias, nos va a tirar un número, lo más probablemente decimal, y nos dice qué tan rápido los stocks tienden a la liquidez, ¿ya? Más grande el número que nos tira, más rápido va a tender a la liquidez, o sea, mejor. Entonces, acá hay varios ratios de rotación. Está el de stock, el de activo corriente, el de cuentas por cobrar, y también está otros que lo pueden ver en los powers del profe. Acá les puse estos, porque son los que lo que vamos a usar en la auxiliar, ¿ya? Yo en el enunciado les puse los ratios, pero creo que no les puse las de cuentas por cobrar, por si quieren anotarla al tema, que es ventas sobre cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces, una vez que uno tiene este ratio de rotación, que nos va a tirar un número decimal, vamos y podemos calcular la permanencia. ¿Y qué significa esto? Podemos calcular cuántos días permanece, por ejemplo, nuestros stock o nuestros activos corrientes en la empresa. Entonces, a partir de este ratio que calculamos acá arriba, vamos a poder calcular los días. Entonces, acá le puse día X, como por ejemplo, días de stock, y acá lo calculan como 365 dividido en la rotación de stock, que calcularon acá con el concepto de rotación, ¿ya? Y ahí nos va a tirar cuántos días permanecen en la empresa. ¿Hay alguna duda hasta ahora?
Veo chat. A ver, la pregunta dice, ¿podrías dar un ejemplo de activo de existencia? Las existencias son los inventarios. Es lo que uno tiene guardado en la bodega, normalmente. ¿Cachai? Como los productos que todavía no vendes. Si yo vendo, no sé, perfumes, son los perfumes que yo tengo guardados en mi bodega todavía. Eso es el inventario. No sé si quedó más claro ahí. Si no, si no. Ya, voy a seguir. Supondré que quedó más claro. Entonces pasamos a las preguntas. Eso sería el resumen. ¿Alguien quiere leer? ¿Se ofrece voluntariamente? Yo puedo leer. Bueno, gracias. Ya. The Rock es una empresa de retail nacional especializada en la venta de vestuario e implementos de escalada. En 2018, las ventas alcanzaron los 1.200 millones con un costo por ventas de 400 millones de pesos. Al 31 de diciembre del año, el Departamento de Finanzas publica lo siguiente. Ahí está el balance. ¿Eso o más? Acá, lo que dije acá abajo. Ya. Además, la empresa cuenta con la siguiente dinámica de pagos. Tiene dos tipos de clientes, los que pagan al contado y los que utilizan la tarjeta de crédito de La Roca para el pago de sus compras. Estos últimos pagan sus deudas en 90 días. Las cuentas por pagar corresponden a pagos a proveedores y distribuidores contratistas, las cuales deben ser pagadas en 30 días. Para ambos problemas... Dale. Para ambos problemas se pide lo siguiente. Primero, identifique y cuantifique los activos corrientes y la estructura de pasivos de la empresa. Y dos, analice la solvencia de la empresa. Muchas gracias, ahora sí. Ya, dice para ambos problemas porque la P2 es igual, después aquí está la P2, pero después le vemos el enunciado. Antes de empezar las P1, quería aclarar unas preguntas que salieron la vez pasada, la auxiliar pasada, que olvidé aclarar por espero, pero las aprovecho de aclarar al tiempo. Las dos preguntas eran, una, ¿por qué la depreciación iba en los activos? Ya, la depreciación puede ir en los activos o en los pasivos, pero se ponen los activos, ¿por qué? Porque uno busca, acá se pone el activo neto, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, maquinarias, las maquinarias van a tener una depreciación. Entonces, el valor que tiene la maquinaria, al final, no se te va a igualar, por ejemplo, a lo que tú, como al precio que tú lo compraste o pagaste. ¿Por qué? Porque al momento de tú comprar la maquinaria, ya pierde valor. Entonces, eso es lo que hace la depreciación acumulada, equilibra ese valor. Ya es como, por ejemplo, cuando uno compra el auto, como al momento que uno compra el auto, ya bajó de valor, solo porque ya es como usado por eso. Y la otra pregunta era un ejemplo de un activo extrafuncional. ¿Ya? Los activos extrafuncionales son los que no están directamente como relacionados con las actividades de la empresa. ¿Ya? Un ejemplo de esto es cuando uno va al cine, en el cine como que ya uno va a ver la película, uno compra cabritas, etc. Pero también hay máquinas, por ejemplo, de juegos o máquinas tragamonedas, que la empresa, por ejemplo, el Cinehoy, también como que le entra plata por ese lado, pero no es lo principal de su rubro. Entonces, si eso están o no están, como que al Cinehoy le da lo mismo en el sentido de que no sobreviven por eso, ¿cachai? Pero también les da una entrada. Entonces, esos son los activos extrafuncionales. Otro ejemplo es que, por ejemplo, soy una empresa súper grande y tengo muchas oficinas. Entonces, esas oficinas no se ocupan y decido arrendarlas. Y ese como arriendo extra también es un activo extrafuncional, porque al final no es lo que yo hago, pero también tengo una entrada por ahí, ¿ya? Y por eso se ponen aparte. Ya, entonces ahora veamos ¿cómo se llama? El ejercicio. Ahí está. Tenemos el balance, entonces la primera pregunta nos decía, identifique y cuantifique los activos corrientes y la estructura de pasivos de la empresa. Entonces, ¿quién me puede decir los activos circulantes? Caja. Ya, caja, muy bien. ¿Qué más?
cobrar no cuenta. Sí, cuentas por cobrar. ¿Qué más? ¿El inventario? Inventario, ya. ¿Eso o nos falta algo? ¿El banco? El banco, muy bien. Ya, entonces tenemos todos esos activos circulantes y nos faltan los pasivos corrientes o circulantes. ¿Qué me puede decir cuáles son los pasivos circulantes? ¿Cuentas por pagar? Cuentas por pagar. Muy bien. Perdón, ¿son pasivos corrientes o circulares? Digo, circulantes. Se puede decir de las dos formas. Circulante o corriente, es lo mismo. Son los que son a corto plazo. Oye, una pregunta, ¿los resultados no irían como en la sección ER? Los resultados del ejercicio anterior. ¿Sí? Espera, ¿tú dices en los activos? No, me acuerdo que había como una que era como una sección que era ER. Ah, no, ese es el estado de resultados. No, eso es otra cosa que se saca a partir del balance. Ah, ya. Sí, no, eso es otra cosa que después, como con lo que tenéis en el balance, podéis sacar el estado de resultados, si no me equivoco. Oh, es que creo que lo hicimos al revés en el auxiliar 1. Pero entonces sería los resultados en pasivos corrientes, ¿o no? No, los resultados es patrimonio. Resultado del ejercicio. Porque es como las ganancias que tuviste, por decirlo. ¿Cachai? Entonces, se cuenta como patrimonio. El otro que se podría decir que es pasivo corriente en este ejercicio es el préstamo a un año. ¿Ya? Un año quizás suena como muy largo, pero si lo comparan con las otras, como por ejemplo este de 5 años, no es tanto. Entonces por eso también se cuenta como pasivo corriente, que como que luego hay que pagar. Un año Eso se considera... sería... Ay, perdón. Dale, dale. ¿Que un año se considera como corto plazo? En este caso se podría considerar como corto plazo porque si te das cuenta, los otros son de 5 años, por ejemplo. Ah, ya, igual es relativo dependiendo también como de qué estamos viendo, ¿no? Claro, pero generalmente un año es corto plazo, yo diría. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces tenemos la pregunta 1. Aquí tenemos la estructura de los activos, la estructura de los pasivos, y ahora tenemos que empezar a analizar la solvencia. ¿Ya? Entonces, para analizar la solvencia dijimos que había que calcular esos ratios. Germán levantó la mano, dice. ¿Quieres decir algo? Sí. Dale. Banco como, ¿qué representa? Que no me queda muy claro. ¿Es como plata que tengo en el banco? Claro. Como que la tienes ahí y Ya. la puedes usar fácilmente. La caja es la que tienes como tú. Ya, ahí cacho. Gracias. Ya, entonces, sigamos con los ratios. Si no hay otra pregunta, si tienen otra pregunta, díganme nomás. Ya, el fondo de mano de obra se calculaba con los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Ya. Esto nos da positivo. ¿Qué significa que nos dé positivo? Significa que podemos hacer frente a los pasivos a corto plazo, porque nuestros activos son mayores. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el ratio de solvencia, que se calculaba como la división entre el activo circulante y los pasivos circulantes. ¿Ya? Y nos da mayor a 1. Ojo que si el ratio de solvencia es 1, ya es riesgoso. ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos la misma cantidad de activo circulante y pasivo corriente. Entonces, no podemos, o estamos como muy en el límite de no poder hacer frente a los pasivos. ¿Ya? En este caso, como es mayor, podemos decir que sí.
no sé si hay como, no hay un ratio de hecho que diga como ya, hay que si es mayor de tal número sí o sí está bien. Depende de cada empresa. Pero si está cercano a 2, generalmente está bien, ¿ya? Como que al final, si los activos circulantes son casi el doble, como que uno está como tranqui. Ya, entonces en este caso es mayor aún, ¿no? Que también podemos decir que se cumple y que podría como ser solvente en capacidad. Después calculamos el ratio de tesorería, que si se acuerdan yo les dije que era lo mismo que el ratio de solvencia, o sea, los activos corrientes, pero les vamos a quitar las existencias o el inventario, que es lo mismo. ¿Ya? Y esto lo dividimos en el pasivo. Este ratio nos da mayor a 1, pero como muy cercano. Así que ahí como que podemos decir que igual estamos medio como al límite, pero que de alguna forma sí se cumple, ya que podemos solventar los activos corrientes sin las existencias, podemos solventarlos con los pasivos. Y acá este ratio es, creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido para que... ya, el ratio de liquidez, como dice, es los activos más líquidos que tenemos, que los activos más líquidos son las cajas y los bancos, y el banco, dividido en el pasivo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos está diciendo si solo con nuestros activos más líquidos podemos hacer frente a los pasivos corrientes. Como que eso sería ideal. Pero en este caso vemos que es 0,2, que es mucho menor a 1, o sea que nuestros activos más líquidos casi no hacen frente a nuestros pasivos. ¿Ya? ¿Y por qué se da eso? Si nosotros podemos ver, como que observamos acá los circulantes, podemos ver que el más como grande son las cuentas por cobrar. Entonces como que podemos decir que nuestros activos circulantes se están basando casi en todo en las cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar son las cuentas que uno todavía tiene como que cobrarle a sus clientes. Y que todavía no es plata que tengo como 100% asegurada, como por ejemplo la de la caja o la del banco. ¿Ya? Entonces hay que estudiar eso. Ahora pasamos a la solvencia de puntualidad, ¿ya? Que nos permite decir si somos capaces de atender los compromisos a tiempo, ¿ya? Porque una cosa es decir, sí, tengo la plata para pagarlo, y otra es decir, como la tengo a tiempo para hacerlo. Ya, entonces, ¿cómo se calculaba la rotación? La rotación del activo corriente se calcula como las ventas, que en el enunciado nos decían que las ventas eran 1.200 dividido en los activos corrientes. Ya. Entonces, ¿qué nos dice este numerito? Nos dicen que es como qué tanto rota nuestro activo corriente, ¿ya? ¿Qué tan rápido se vuelve líquido? Eso es lo que nos dice la rotación, ¿ya? En este caso es 0,99, es bastante grande, entonces podemos decir que nuestro activo líquido, o sea, nuestro activo corriente rápidamente se vuelve líquido, ¿ya? Y la permanencia era los días que permanece nuestro activo líquido en la empresa. ¿Cómo se calculaba? Como 365, o sea, los días del año, dividido en nuestro ratio de rotación que habíamos calculado. Y nos da 368. Podemos decir que nuestros activos corrientes permanecen 368 días en la empresa, ¿ya? O en nuestro negocio. Y ahora vamos a hacer lo mismo con las cuentas por cobrar. Ya calculamos el ratio de las cuentas por cobrar, que es las ventas dividido en las cuentas por cobrar. Y nos da 1,6. Y si calculamos los días de esto, que se calcula como 365 dividido en la rotación, podemos ver que nos dice que las cuentas por cobrar pasan 228 días siendo
cuentas por cobrar, o sea, sin como volverse líquidos. Entonces, como que están 228 días sin que nos paguen. Entonces, podemos decir que los activos corrientes pasan 368 días en la empresa y de esos 368 días, las cuentas por cobrar están 228 días, ¿ya? Que es bastante como para hacer un año. Entonces, ahora vamos a ver si mensualmente podemos hacer frente a nuestros activos, o sea, a nuestros pasivos corrientes. Con las cuentas por cobrar, que era como lo más grande que teníamos, ¿ya? Y como lo que nos va a llegar. Entonces, Andrea, dime. es que no caché por qué o sea, se puede dar que la permanencia sea más de un año, siendo que estamos considerando que tiene que ser dentro del un año o nada que ver. O sea, no sé si, no estamos considerando que sea dentro de un año, como que puede ser muchos años. O sea, la idea como que en una empresa es que, por ejemplo, los stocks no estén tanto tiempo como en nuestra empresa, pero el activo corriente que esté en nuestra empresa, igual según yo, no es tan malo. Quizás que no se, como que no se vuelve tan rápido líquidamente, pero por lo menos está en la empresa, ¿cachai? Sería preocupante que no esté. Pero sí es preocupante que las cuentas por cobrar estén tanto tiempo como sin ser pagadas. Porque quiere decir que no nos está llegando líquido, ¿cachai? Ah, No ya, está perfecto. Ya, Vale. gracias. De nada. Ya, entonces ahora veamos. Las cuentas por pagar que teníamos son 600. Y las cuentas por cobrar que teníamos son 750. Pero aquí hay que tener ojo, porque en el enunciado nos decían, ahí voy a poner el enunciado. Ahí está. El enunciado nos dice que tiene dos tipos de clientes, los que pagan al contado y los que utilizan la tarjeta de crédito de Las Rocas para el pago de sus compras. La tarjeta de crédito es lo que cuentas por pagar. Estos últimos pagan sus deudas a 90 días, ¿ya? O sea, van a pagar en 3 meses. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que las cuentas por cobrar la dividimos en 3. ¿Ya? Es lo que nos va a llegar, porque las pagan a 90 días. Y acá hay que calcular lo que tenemos, o sea, los que nosotros nos va a llegar supuestamente mensualmente, que son los 250, y lo que vamos a tener que pagar. Y obviamente 250 menos 600 nos da negativo. Entonces podemos decir que con las cuentas por cobrar que nos van a llegar, no podemos pagar las cuentas por pagar. ¿Ya? Y decimos ya, pero por ejemplo con la caja y con los bancos. Tampoco, porque si se dan cuenta ya, con las cuentas por cobrar, o sea, por cobrar, perdón, que nos van a llegar, que son los 250, vamos a alcanzar a pagar 450, si no me equivoco, sí. O sea, 400. Y nos va a quedar 350. O sea, 350 nos falta por pagar. Y decimos ya, ¿con qué lo pago? Con la caja. Listo. 110 menos, que sería 240. Con los bancos, nos quedaría en 140. Pero tampoco alcanzamos como a pagarlo totalmente. Entonces, como no podemos pagarlo y el inventario no es algo que se vuelva líquido rápidamente, decimos que no alcanza a pagar con lo líquido que tiene ni con nada en realidad. No alcanza a pagar mensualmente sus deudas. ¿Se quedó claro eso? Siento que me enredé un poco. Yo entendí bien, por lo menos. Ya. ¿Puedo Bacán. explicar de nuevo? Yo me confundí un poco. Ya, yo lo explico de nuevo. Entonces, nuestras cuentas por pagar son 600 mensual. Nuestras cuentas por cobrar son 250 mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a llegar 250 mensual, pero vamos a tener que pagar 600. Entonces nos va a quedar una deuda de 350, ¿sí? Que todavía no alcanzamos a pagar. Y decimos, ah, ya, pero quizás con las cuentas por cobrar no alcanzamos a pagar, pero con no sé, el banco y las cajas que tenemos, sí pagamos esa diferencia.
Pero si se dan cuenta, 110 más 100, que es la caja y el banco, nos suman 350, que es lo que debemos. Entonces, no alcanzamos a pagar todas nuestras deudas, como con algo que tenemos líquido rápidamente, ¿ya? Porque los inventarios es algo que no está líquido, entonces no nos sirve para pagar inmediatamente nuestras deudas. ¿Quedó más claro ahí? Sí, gracias. Ya, bacán. Entonces, como conclusión, podemos decir que esto no es solvente en el corto plazo. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a pagar mensualmente todas nuestras deudas. ¿Ya? Este es el ejercicio 1. ¿Hay alguna duda de esto? ¿O pasamos al segundo? Ya, supondré que vamos a pasar al segundo. ¿Qué dice el segundo? ¿Alguien se ofrece a leerlo? ¿No? Ya, lo voy a leer yo entonces. Taki Taki es una empresa que fabrica alimentos basados en proteína vegetal, la cual en el año 2017 percibió ventas de 8.000 millones con un costo por venta de 2.500 millones. Su balance el 31 de diciembre de 2017 es el siguiente, y ahí nos van el balance. En 30 días, la empresa recibe pagos de los clientes deudores y en 60 días debe pagar por sus obligaciones con el proveedor de materia. Pero ya, lo mismo, queremos identificar y cuantificar los activos corrientes y la estructura de pasivos de la empresa y después analizar la solvencia de la empresa. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer. Acá. De nuevo lo mismo. ¿Quién me dice los activos circulantes o corrientes? El banco. Caja. Ya, caja y banco, escuché. ¿Qué más? Las cuentas por cobrar. Muy bien, cuentas por cobrar. Y La Existencia. existencia. ya. Muy bien. Entonces, ahí estaría. ¿Y con los pasivos? Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. ¿Ganancias? No, las ganancias es como el resultado del ejercicio. Es como Ah, lo que tú tienes. Eso es patrimonio, por si acaso. Crédito bancario. A un A año. un año. Sí. Exactamente. Por si acaso, las ganancias es como lo que uno gana periodo a periodo, entonces es un patrimonio, y el aporte de capital es como el aporte que hizo cada socio al principio, entonces también es un patrimonio. ¿Ya? Por si acaso. Ya, entonces tenemos ahí nuestra estructura de activos circulantes y pasivos. Y acá puse que las ventas eran de 8.000 y los costos de venta 2.500. Entonces ahora vamos con lo mismo. Analizamos la solvencia de capacidad. Primero, el fondo de maniobra. Era simplemente la resta entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. ¿Ya? Podemos ver que es positivo y que por lo tanto podemos hacer frente a los pasivos con los activos circulantes que tenemos, ya a corto plazo. Luego, el ratio de solvencia. Este se calculaba como los activos circulantes dividido en los pasivos circulantes. También nos da positivo y por lo tanto podemos decir que también cumple y es solvente en capacidad, o sea que puede hacer frente a las deudas. Ahora el ratio de tesorería es lo mismo que el ratio de solvencia, pero hay que quitarle las existencias, o sea es activo circulante menos existencia dividido en pasivo corriente.
En este caso es menor que 1, pero es muy cercano a 1. Entonces le podríamos decir que es casi 1 y que podría como cumplir la solvencia. Ya vamos a ponerlo como más positivo que negativo porque está muy cercano a 1. Y el ratio de liquidez, habíamos dicho que son los activos más líquidos, o sea, el banco y, o sea, las cajas y el banco, dividido en el pasivo. Y este nos da mucho menor a 1, así que claramente no cumple. Y que por lo tanto hay que estudiar, ¿ya? Y en este caso, como lo hicimos la vez pasada, si vamos a los activos circulantes, podemos ver que lo más grande de nuestro activo circulante, o sea, como con lo que más estamos solventando nuestros activos, son las existencias. Existencias es lo mismo que inventar, ¿ya? O sea, podemos decir que con nuestras existencias estamos como generando más que nada nuestro activo circulante. Entonces ahora pasamos a estudiar la solvencia de puntualidad. O sea, si somos capaces de atender los compromisos a tiempo. La rotación del activo corriente, que son las ventas dividido en los activos corrientes. Y calculamos la permanencia, o sea, cuánto tiempo permanecen en nuestra empresa. Que esto era 365 días dividido en nuestro ratio de rotación. Entonces acá sale que permanecen 452 días en la empresa. Y el ratio de rotación, o sea, de stock, perdón, que se calcula como los costos de venta, ojo que ahora no son las ventas, son los costos de venta, dividido en los stocks o existencias, ¿ya? Acuérdense que las existencias, creo que no voy a poder escribir al lado, pero que lo voy a escribir acá, que las existencias es lo mismo que stocks, es lo mismo que inventar, ¿ya? Y acá calculamos los días de permanencia. Entonces es 365 días dividido en nuestro ratio. Ya, si se dan cuenta, acá nos dice, lo que nos está diciendo es, ya nuestros activos corrientes permanecen 452 en general, días, pero que nuestros stocks en particular permanecen 584 días en nuestra empresa, o sea, más de un año, o sea, como que tenemos stock ahí parado más de un año. Y eso igual es como extraño. Como que uno quiere que el stock se vaya rápido y no que esté ahí en la empresa como parado. Entonces vamos a calcular lo mismo, las cuentas por pagar y las cuentas, o sea, perdón, vamos a poner las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y ver si mensualmente con estos dos, o sea, con las cuentas por cobrar podemos pagar nuestras deudas de las cuentas por pagar. Y si no, ver qué está pasando. Entonces, nuestras cuentas por pagar son 4.000, pero tenemos que tener ojo porque nuestro enunciado decía que nosotros teníamos que pagarla a 2 meses. Entonces, el primer mes vamos a pagar la mitad y el segundo la otra mitad. Se lo dividimos en 2. Y las cuentas por cobrar, decía que las iban a pagar en 30 días. Así que hay que dejarlas así nomás. Nos van a pagar en 30 días o este mes los 2.400. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos están diciendo que las cuentas por cobrar, o sea, los que nos van a pagar los clientes, son 2.400. Y que lo que nosotros vamos a tener que pagar ese mismo mes es 2.000. O sea, si hacemos la resta, 2.400 menos 2.000, nos queda 400. Entonces, si se dan cuenta, acá podemos pagar nuestras cuentas por pagar solamente con las cuentas por cobrar, ¿ya? O sea, si eso
dice que sí es solvente y que de hecho como que está como súper bien en el sentido de que solo con nuestras cuentas por cobrar lo podemos pagar. No es necesario ocupar lo que tenemos en caja o lo que tenemos en banco o las existencias. ¿Ya? Así como que está bien esta empresa. Pero sin embargo, hay que tener ojo con el stock de esta empresa. ¿Por qué? Porque pasan demasiados días como en stock y no es bueno que el stock esté tanto tiempo como varado, por decirlo. Así que esa es la conclusión, la que le dije, pero escriba. Que la empresa puede cumplir con sus obligaciones a tiempo, incluso si debe responder a todas sus obligaciones a corto plazo, lo que es solvente, pero de todas formas se debería revisar su existencia, ya que puede haber un costo de oportunidad perdido. Porque si obviamente uno tiene como stock en la empresa y no se está vendiendo, como que está ahí perdiendo la oportunidad de vender. Así que eso, no sé si tienen alguna pregunta, quieren que repita algo, no tengo problema. ¿Nada? Porque si Quería no, preguntar algo. Dale. Sorry. No, o sea, no, en verdad me quedó súper claro, pero para el control va a ser como así, como ejercicios que tenemos que hacer en Excel. Sí, o sea, Ah, si no me equivoco, el semestre pasado que yo fui ayudante corregí el control 2 y esos fueron solo ejercicios así. Pero en el control 1 parece que hubo comentes. Así que tal vez puedan ponerle comentes. ya. Ya. Eso, Gracias. de nada. Y lo otro que, voy a prender la cámara y aquí volví, ya. Lo otro que les quería comentar que surgió la duda ahora en el foro es que en la presentación, les subí la tarea, la presentación la tienen para el viernes 16. La idea es que se basen en la preparación de entrega que les subí, ¿ya? Esa en realidad está hecha para el informe, pero la presentación al final son los mismos contenidos en presentación y de decirlas en 7 minutos, ¿ya? Así que esta vez la presentación va primero, que sería el 16, y el informe va después. Les aconsejo que obviamente si hacen una búsqueda para la presentación, lo guarden para ponerlo en el informe después, porque los informes igual son largos para que lo hagan con tiempo. Pero después, las otras entregas, la 2 y la 3, va a ser al revés. Va a ser el informe primero y después va a ser la presentación, ¿ya? Para que los ayudantes les puedan dar feedback de sus informes. No sé si tienen alguna duda, comentario, de lo que sea. Ahí en la tarea igual de repente nos tenemos que dar como supuestos de cosas, porque quizás no somos expertos en el tema, el proyecto que elegimos, entonces como que al final nos podemos dar supuestos o no, de cosas. Claro, pero la idea es que estén como justificados esos supuestos. ¿Cachai? Ya. Como, por ejemplo, si no tienen no me acuerdo bien qué les piden en esta preparación, por ejemplo, ya la oferta. Si no tienen bien como dicha, ya, es en verdad como que esto es un rubro súper nuevo y la oferta no tenemos idea, pueden hacer estimaciones, así decir como ya hay, no sé, tanta gente y el sector que queremos abordar es esto y hay estudios que dicen que más o menos 5% de la gente cumple con ese requisito. Entonces podemos decir que es tantas personas, ¿cachai? Pero la idea es que sea justificado todo. Ya, bacán. Gracias. Eso, recordarles que entreguen la presentación y el video. Las dos cosas, si no se les baja punto. Y que en la presentación la idea es que estén todos con la cámara prendida y presentes. ¿Ya? Obviamente que si tienen como problemas, no es necesario que estén, o sea, como que nos avisan, nos tienen que mandar un mail y todo, y como que se va a entender. Pero la idea es que estén todos con las cámaras prendidas en la presentación. Así que eso sería, voy a apagar la